Advertencia. Todos los puntos de vista revelados durante este programa pertenecen a las opiniones del espíritu que se intencionó para entrevistar y de ninguna manera corresponden a mis opiniones personales. Como medium parlante, ofrezco un canal de comunicación para que por medio de estos contactos cada espíritu se exprese libremente. Si hay menores de edad a punto de empezar a reproducir este video, recomiendo la presencia permanente de un adulto con sentido común y criterio para el mejor entendimiento de este contenido. Les pido apoyarme con su like, manito arriba, ya que de esta manera ayudan a que el algoritmo de YouTube recomiende este video a otros usuarios de la plataforma. Con ese gesto, el mensaje llegará a nuevas personas. De la misma manera, para los nuevos que ven este video, suscríbanse al canal y activen la campana de todas las notificaciones para que les llegue así la alerta a sus dispositivos de mis actualizaciones. También les invito, a los que puedan, a que activen las membresías del canal en sus diferentes niveles plata, oro, diamante y todopoderoso para acceder a los beneficios y ventajas de ser miembros exclusivos del canal. También, si quieres y deseas contratar una sesión privada de conexión con tu propio espíritu, me puedes escribir a mi único correo electrónico carolinusmedium@gmail.com. Recuerden, ahora trabajo solo y sin intermediarios. Soy Carolinus. Bienvenidos, los amo mucho, disfruten de la entrevista y recuerde que juntos es mejor. Hasta siempre. Me manifiesto a través de este cuerpo. Simón Bolívar. Querrá decir Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios. Que el mismo de aquel nombre compuesto. Correcto. Muy bien, Simón, aquí estamos de nuevo, esta vez para hablar con tu rol anterior al del presidente de los Estados Unidos. ¿Cómo te encuentras? Yo me encuentro muy bien. Yo siempre me encuentro en paz conmigo mismo. Te ganaste la etiqueta de libertador, incluso en vida. Participaste en alrededor de 37 batallas, 432 combates. Fuiste presidente de Bolivia, presidente de Ecuador, presidente de Perú, presidente de la Gran Colombia. Más de 17 intentos de asesinato en tu contra. Y en el terreno del amor se dice que tuviste una esposa, 4 amantes y 42 novias. Aprovechaste bien la vida para solamente 47 años, ¿no? Bueno, eso dice. Realmente tuve más novias de las que dicen ahí. Eso parece. ¿Tienes algún mensaje para dar antes de empezar? No, realmente. Ustedes son los que me llaman. Bueno, empezamos en caliente. España para esa época era el país más poderoso de Europa, mientras el resto de Europa se encontraba fraccionada en principados y diferentes rivalidades. Ahora en el presente se habla de países liberados por ti. Sin embargo, para esta época, estos países no existían. Colombia, Venezuela, Perú, etc. eran simples territorios de ultramar bajo el control de la corona española, cuya población, al menos en un 50% o más, se encontraba a gusto con ellos, puesto que ya se encontraban acostumbrados a la presencia española. Y como el ser humano es un animal de costumbres, por ejemplo, en Santa Fe de Bogotá no había ni un solo español en los puestos de gobierno, todos eran criollos, descendientes, eso sí, de españoles o mestizos en alguna medida. Entonces, mi primera pregunta para ti, Simón, es: ¿la presencia española en Latinoamérica era realmente opresiva o tan opresiva como lo decía la historia? Utilizo esta palabra porque en caso de ser opresiva, ¿justificaba una liberación? No era opresiva realmente para el pueblo, para la muchedumbre, para la plebe en sí, porque igual la plebe estaba sometida a la voluntad y a los caprichos de los criollos que tenían el poder, que a la larga eran descendientes de españoles también. Pero sí era opresiva a nivel taxativo para los criollos, incluyéndome a mí y a mi familia. ¿Por qué? Es muy simple, pero antes de contestarte la pregunta te voy a advertir. Voy a decirte la verdad, pero no toda la verdad. Hay un ala de secretismo al cual debo respetar por mi condición de libertador y por mi condición de mi masonería. Dicho lo cual, había una condición impunitiva, taxativa, desde la corona española
hacia nosotros, y la razón principal del génesis de toda esta campaña libertadora, no te digo que haya sido toda la razón hasta el final, pero el génesis de toda esta campaña libertadora fue precisamente para liberarnos de los impuestos de la corona española hacia nosotros los criollos, que teníamos inmensas fortunas y que debíamos darle un porcentaje a la corona. Esa es realmente toda la razón por la que empezó todo esto. ¿Qué porcentaje tenían que darle a la corona? Un porcentaje increíblemente alto. Pero era algo así como ahora, al 30%, 40% que se le da a Hacienda. Un poco más que eso. O sea, casi la mitad de los ingresos. Un poco, casi que la mitad, sí, por supuesto. La corona española era muy ambiciosa. Vaya, vaya. Bueno, con eso me dejas en parte tranquilo. Porque la historia oficial lo único que nos cuenta es que llegaron los conquistadores españoles a América a matar hombres, a violar mujeres, a robarse todo el oro. Luego, con una fuerza conjunta, criollos e indios combatieron a las tropas españolas, nos libertaron y se crearon las repúblicas que conocemos en el presente. Bueno, se colocan todas estas cosas para, no sé para qué, para complicarle la vida a los estudiantes de historia, supongo. Pero realmente la razón fue la misma razón por la que se liberaron los americanos de los ingleses. Precisamente por eso, por los altos impuestos impuestos por la misma corona. Esa es la única razón, y por la misma razón que empezamos nosotros esta campaña libertadora. Ahora, que en el proceso hayamos sido víctimas de nuestro propio ego, de nuestras propias ambiciones, conflictos internos, esa es otra cosa. Pero realmente la razón fue la que te estoy diciendo. Muy bien. Vamos un poco a la parte personal. Cuando te casaste te fuiste a tu hacienda de San Mateo, la única vez que te casaste, para dedicarte a la agricultura. Al poco tiempo tu esposa fallece de fiebre amarilla y afirmaste que nunca te volverías a casar. Mi pregunta para ti, si tu esposa María Teresa del Toro no hubiese muerto, ¿crees que hubieras llevado el mismo camino? Pues no hubiera tenido un poco de razones para volver a casa. De pronto no hubiese sido víctima tanto de mi ego, probablemente. Pero obviamente hubiesen pasado cosas distintas, hubiera tomado decisiones diferentes. Es una pregunta que, obviamente, si tú tienes a alguien importante vivo en tu vida, las cosas habrían cambiado un poco, ¿no? No te la podría contestar, pero sí hubieran pasado cosas distintas, me imagino. ¿Es cierto que tú padecías de una enfermedad llamada criptorquitis, una inflamación de los testículos? Eso fue un invento de mis enemigos para desacreditar. Ok, entonces funcionaba todo bien. Sí, todo. Yo fui muy activo sexualmente. Abrimos los ojos, ubicamos la foto de Manuelita Sáenz. ¿Cómo fue tu relación con ella? Pasión. Y María Teresa del Toro, que fue tu primera esposa, ¿qué afinidad tenías con ella? Gemela. Cuando la tiranía se hace ley, la rebelión es un derecho. Sí, la dije en varias oportunidades, a mi conveniencia, por supuesto. Sí, allá vamos a ir. Algunos historiadores aseguran que aunque participaste en varias batallas, nunca combatiste en ellas. ¿Qué tan cierto es esto? Sí, cierto, totalmente. Yo la dirigía. ¿Por qué tus oficiales compañeros de armas te culpaban de la pérdida de la Primera y Segunda República? Te tildaron de cobarde, de traidor, de abandonarlos en pleno combate, incluso en Cartagena. ¿Tenías un engrama de cobardía? Bueno, sí, la verdad es que yo nunca estuve en el frente de batalla, es cierto. Y en los momentos en que había las altas posibilidades de perder, pues se ordenaba la retirada. Y los que estaban adelante eran los que perdían, las vidas. Siempre ha sido así. Henry Low Isodouco, en su libro Memorias de Bolívar, te describe como de una personalidad difícil de leer, ansioso, explosivo, disperso, desordenado, ansioso por el sexo, arrogante, de mal corazón, con ataques de ira, racista, desconfiado, propenso a los excesos, violento hasta el punto de mandar arrestar o ejecutar todo aquel a quien sospeches o desconfíes. Un hombre que ocultaba todas estas debilidades con una marcada cortesía, pero todo esto lo haces cuando tienes tropa, porque en momentos de indefensión nunca sale a relucir. Los defectos más predominantes del general Bolívar eran la ambición, la vanidad, la sed por el poder absoluto, indivisible, y si tuviésemos que hablar de tus excesos tendríamos que hacer una enciclopedia. Este señor se ve que me odia, ¿no? Parece que sí. Sí. Como te digo, fui presa de mi ego, especialmente entre los años
del 24 y el 27, cuando se me dio el poder del Congreso, el Congreso del Perú, porque habían decisiones de emergencia que había que tomar y no se podía consultar con ningún legislador, y se me dieron poderes dictatoriales durante un corto periodo de estos años. Eran necesarios estos movimientos políticos y militares para poder arreglar los problemas internos, crear las leyes justas para esto, y me quedó gustando. Niego, aquí ya empiezan las subdivisiones, ya pues el génesis de todo era precisamente el tema financiero de los impuestos de la corona española. Ya a la hora de gobernar, cuando ya te dan poderes dictatoriales, tu personalidad cambia. Y eso no es exclusivo de mí, sino de cualquier ser humano que se le dé un poder de dictador. Sí, correcto. Mi ego fue víctima de esto y me volví más desconfiado, es verdad. Todo el mundo lo veía como enemigos, ya mis amigos no eran mis amigos. Y sobre todo en una época como aquella, donde las decisiones de tus enemigos se tomaban y no te dabas cuenta sino hasta meses, incluso años a veces después de que se tomaban esas decisiones que eran en contra tuya. Entonces la desconfianza era mucho peor que la desconfianza de un dictador hoy día con tu tecnología. Entonces te podrás imaginar la paranoia. Pero todo ese cambio de personalidad comenzó en los años entre 1824 hacia adelante, cuando fui dictador por primera vez, especialmente en el Perú. Me quedó gustando las mieles del poder. Entonces, para conservar ese poder, es inevitable volverte desconfiado, es inevitable que veas muchos enemigos, incluso donde no los hay. En fin, muchas aberraciones salieron a flote. Vamos a hablar de esas aberraciones y esos excesos en algunos episodios de la historia que están documentados. Por ejemplo, la historia cuenta que ingresaste a Santa Fe de Bogotá, la sitiaste con la orden directa a tus tropas de saquear la ciudad y violar a las mujeres durante 48 horas. Esto está en las cartas de Fernández Madrid. Crear el terror inspira respeto, y el terror a veces era necesario para que tus enemigos te tuvieran miedo y la pensaran dos veces antes de hacer algo contra ti. Es decir, si tú creas un monstruo en ti mismo, es muy difícil, o tus enemigos la pensarán 2, 3, 4, 5 y hasta 6 veces antes de querer atacarte. Pero estos excesos no te generaron un karma, violación de mujeres, sitiar ciudades, crear terror. Era efecto de lo que venía con todas estas campañas. Era inevitable. Por ejemplo, nuestro seguidor Richard Iguarán nos deja la pregunta: crímenes olvidados de Simón Bolívar. La masacre de Ocumaré del Tuy. La muerte de 382 españoles que hacía casi un año llevaban encerrados en mazmorras de Valencia, así como 300 más prisioneros en La Guaira, 518 en Caracas, más los de los hospitales, todos mal alimentados, sedientos, algunos amarrados con grilletes en los tobillos y en las muñecas que le despellejaban la piel, entre orines, vómitos y heces. Sumaban alrededor de 1200 españoles, entre ellos prisioneros que nunca estuvieron en combate, simplemente por el mero hecho de haber nacido en España peninsular. La orden de la ejecución de ellos fue dictada por Simón Bolívar, había llegado a Caracas y también a La Guaira simultáneamente para el 11 de febrero de 1814. El gobernador interino de Caracas, Juan Bautista Arizmendi, uno de los insurrectos más sanguinarios y crueles de Venezuela, presidió las ejecuciones. Muchos prisioneros reclamaron su libertad pagada con anterioridad con sus bienes a las autoridades rebeldes, y de nada les valió. Los pelotones de fusilamiento comenzaron la masacre y los españoles caían abatidos a pesar de las súplicas. ¿Era necesario tanta barbarie? ¿Y cuál es la fuente de tu amigo que te dice eso? ¿Dónde están las estadísticas? ¿Dónde? ¿Cuál es la fuente? ¿Dónde está? No es ningún amigo, esto está en la historia. Ahora no tengo tiempo de mostrártelo. ¿Sucedió o no sucedió? Sí, pero ¿cuál es la fuente? ¿Dónde está? Bueno, esto está bastante bien documentado. ¿Sucedió o no sucedió? No. Habrán sido órdenes, habrán sido ruedas sueltas, pero yo no di esas órdenes. Sí, pero aquí dice que esas órdenes fueron enviadas por ti. No podía controlarlo todo. Tú le das poder a ciertas personas, pero tú no puedes controlar lo que hacen esas personas, a menos que esas personas te traicionen o conspiren para traicionarte. Sobre todo si les das poder en medio de una dictadura, ¿no? Exactamente.
También se dice que diste la misma orden de sitiar la ciudad de Cartagena de Indias por varios meses, cometiendo todo tipo de crueldades que incluso antes de llegar a Cartagena los cartageneros no querían que tú llegaras porque sabían lo que habías hecho en otras ciudades como en Santa Fe de Bogotá y en Caracas, donde también la sitiaste y la saqueaste llevándote los tesoros por mar. Sí. Así que ¿Qué quieres con todo esto? ¿Para qué me dices estas cosas? ¿Qué quieres que te diga? para corregir la historia, amigo. ¿Tú estuviste detrás del sitiado de Cartagena de Indias? Es decir, estaba bajo mis dominios, pero en mi presencia no pasó nada de eso. El saqueo de las iglesias y las haciendas de los criollos que no estaban de acuerdo con la independencia también es orden tuya. Los que no estuvieran de acuerdo sí era cierto que debían ser ajustados. Sí, es cierto. ¿Es cierto el rumor de que toda mujer de la época que fuera de tu agrado tenían que llevártela aunque fuera casada para tener relaciones sexuales contigo? No. Las mujeres estaban conmigo por voluntad propia, de hecho yo no tenía necesidad de obligar a nadie. Todas querían con Bolívar. ¿Tenías algún tipo de racismo hacia los negros? Bueno, digamos que los veía diferentes, sí, los veía diferentes. Vamos a ubicar la foto de el general Francisco de Miranda, un personaje muy importante para esta entrevista. Vamos a situarnos en el contexto histórico. Él fue un hombre muy preparado, diplomático, escritor, humanista, ideólogo. Participó en la independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa y la independencia de Venezuela. Dedicó su vida a participar en conflictos armados de servicios de diferentes países. Fue el creador del proyecto de la Gran Colombia. Miranda fue el cerebro que redactó la primera constitución del 5 de julio del año 1811. Dice la historia que tú, junto a Miguel Peña, Manuel María de las Casas, desarmaron y esposaron al general Francisco de Miranda a las 4 de la mañana, lo detuvieron por supuesta traición, por la firma de las capitulaciones y lo entregaste a Monteverde, donde fue enviado a Cádiz y allí murió posteriormente en cautiverio. Sí, ¿cuál es la pregunta? ¿Por qué actuaste así contra Miranda, el ideólogo de la Gran Colombia? Porque él quería un estado transitorio, él quería un gobierno transitorio, quería un gobierno democrático, primero federalista y segundo democrático, que hubiesen presidentes elegidos cada cierta cantidad de años. Entonces eso iba en contra de lo que yo quería. Yo quería no solamente un país centralista, concentrado el poder en un solo lugar, sino yo quería ser presidente vitalicio, que fue precisamente el génesis que se me fue negado y que no me salió el proyecto en Perú, mucho antes, que era lo que yo quería realmente cuando fui víctima de mi ego. Cuando a mí el Congreso de Perú me da estos poderes dictatoriales, el mismo año, en 1826, 2 años después de que fui dictador, o de que el gobierno me da poderes dictatoriales, ellos redactan una constitución amañada a mis intereses, la constitución vitalicia del Perú. Se supone que debería quedarme en el poder hasta el fin de mis días. Y de hecho, si eso hubiese sucedido, no hubiera pasado toda la campaña que pasó más adelante, que tú has mencionado con tanto apasionamiento y esto. Era, sencillamente, en vez de que hubieran 3 poderes, hubiesen 4. Precisamente, los senadores que se eligen cada 4 años, aquellos que eran los tribunos que se elegían también cada cierto tiempo, los ministerios y el censor vitalicio que hubiera sido yo. Pero ese proyecto se cayó, solamente esa constitución duró 50 días. Eso se cayó, y nada más estuve los pocos años, desde el 24 hasta el 27. Al haber sucedido esto, quedé con ese hambre egoico de poder, de formar la Gran Colombia, que era la idea de Miranda, pero con la gran diferencia de completar en la Gran Colombia lo que no pude completar en el Perú, en el Génesis. Y esa fue la gran diferencia que tuve con Miranda. ¿Es cierto que entregaste a Miranda para que te entregaran un salvoconducto para salir de Venezuela al exilio? Yo hice todo eso, pero la razón es la que te estoy diciendo. Yo quería volver a Venezuela. Mi gran frustración fue no haber podido volver a Venezuela. Yo no quise ir a Venezuela a ningún exilio. Yo quería volver a Venezuela. ¿Por qué no fusilaste a Santander? ¿Por qué no? ¿Por qué no qué? No. ¿No pudiste o no quisiste? ¿Por qué no? Si a otros has fusilado por menos. No pude hacerlo. No pude. ¿No pudiste o no quisiste? No pude. Hubiera querido, pero no.
Bueno, hablemos un poco acerca de la Gran Colombia. Al final la Gran Colombia no funcionó debido a las discrepancias entre federalistas y centralistas, donde se pretendía tener un gobierno central en una nación tan grande cuyas decisiones están muy lejos de una identidad cultural. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Libertad para unificar o libertad para independizar? No, mira, yo te voy a responder así. No, esa razón que tú das es muy bonita, se oye muy linda y es totalmente cierta. Bueno, en fin. Pero realmente la razón por la que no funcionó es porque yo quería ser dictador. Yo quería ser dictador y la única forma de ser dictador era manteniendo la Gran Colombia como un gobierno centralista, donde se tomen todas las decisiones en una sola ciudad, en una sola sede de gobierno central. Los federalistas eran más democráticos, porque así funciona en Estados Unidos, por ejemplo, que es más grande que la Gran Colombia, porque eran federalistas, no habían ánimos de dictadura, mientras que aquí había un ánimo de dictadura, un alto sentido egoico que yo tenía y quería imponer un gobierno centralista basado en una dictadura. Pero el territorio era muy grande. Tú mismo fuiste un gran viajero a caballo. Pero tenía un alto sentido egoico. Sí, Tú no miras eso. sí, pero en la práctica no se podía hacer. Sí se podía hacer, solo que no me dejaron. Pero sí se podía hacer. Cuando te reuniste con el general San Martín, ubica la foto, con los ojos de Carolinus, tú tuviste una reunión con él que se habla mucho en la historia. ¿Qué hablaste tú con él ese día? Porque él se retiró al poco tiempo de tener esa conversación contigo. ¿Te refieres a...? José de San Martín. ¿Qué hablaste tú con él ese día? No, le dije que si no estaba dispuesto a seguir mis ideales o mis pretensiones, simplemente lo desaparecía. Le amenacé de muerte. ¿Acaso tú estabas recibiendo algún tipo de presión de la corona inglesa para sacar a San Martín de medio? ¿Inglesa? Sí. Sí, digamos que sí, porque yo me hice masón con los ingleses y le copiaba mucho a los intereses masónicos ingleses. Ubicamos la foto de Francisco de Paula Santander. Cuando tuviste la oportunidad de fusilarlo, ¿por qué no lo hiciste? Si sabías que te habían traicionado, no hiciste nada. Es que Francisco también era masón. Ah, y ustedes entre masones no se fusilan. Exacto. Ajá. Bueno, y suponiendo que se hubiera podido mantener la Gran Colombia, ¿cómo pudieras tú unificar todas esas culturas diferentes entre Venezuela, Perú, Colombia, Ecuador? No, es que realmente no se unificaba, se daban las órdenes y la gente tenía que acatarlas. Cuando tú eres un dictador no miras esos detalles. ¿Por qué crees que, por ejemplo, en la actualidad, en tu línea de tiempo, países como Colombia no progresan o se demoran mucho en progresar? Porque pretendieron meter un centralismo democrático. Que si vas a meter un centralismo democrático, lo que tienes que hacer es federalizar, porque la cultura Es distinta. del costeño es distinta a la cultura del hombre paisa, que es distinta a la cultura del hombre cachaco, que es distinta a la cultura del hombre santanderiano, que es distinta a la cultura del hombre cafetero. Entonces Colombia es un país perfecto para ser una democracia, pero bajo un gobierno federalista, o con un sistema de gobierno federalista. Sí. Colombia sería mucho más fácil de llevar al desarrollo así, con ese sistema centralista bajo una dictadura, si yo estuviera en el poder. ¿Sí? Claro, por supuesto. Pero como no es así, entonces, para que Colombia, un país como Colombia, se desarrolle, quieran conservar una democracia, lo que deben hacer es federalizar. Así de sencillo. ¿Por qué Venezuela se cae? Porque entra un dictador, pero en un sistema federalista. Entonces no sirve, es inviable. Debe centralizarlo todo para que sea más fácil, pero nunca se hizo. Allá existen, son estados. Entonces, en fin, es mi percepción. Ustedes verán si me creen o no me creen. Sin embargo, en la Carta de Jamaica del 1815, reconoces que fue imposible unificar a toda Hispanoamérica. Sí, ya estaba derrotado. Ya estaba derrotado. Uno tiene sus momentos de lucidez, pero realmente pudo más el sentimiento egoico, la condición del ego, que cualquier otra cosa. Es cierto que tenías planes de negociar con Inglaterra y pretendías venderle Nicaragua y lo que ahora es el territorio de Panamá a la corona inglesa a cambio de armas y dinero. Sí, es cierto.
¿Es cierto que tuviste intenciones de entregar el norte de Venezuela y la isla de Margarita a los Estados Unidos? Sí, también le copiaba mucho a Estados Unidos. Mucha atención a esta pregunta que te voy a hacer. En tus últimos días, ¿es cierto que tú fuiste interceptado por un barco norteamericano el 1 de diciembre de 1830? Ese barco se llamaba Grand Plus. Esto fue en alta mar, donde te interceptaron, y allí se te entregó una carta del presidente de los Estados Unidos, Andrew Jackson. No. ¿Estás seguro? Porque Sí, la total. bitácora del barco dice que sí hubo esa intervención. Sí, pero no hubo eso que te estás diciendo de la carta. Vuelvo a preguntar. Te dije que te iba a decir toda la verdad, pero no. O sea que eso sí ocurrió. No quiero hablar de eso. Doy por hecho que estás mintiendo, por esa razón no quieres hablar de ello. No, ¿Tu estado de salud se complicó a partir de ese incidente? no, ya yo tenía tuberculosis desde hace un tiempo. Tuberculosis era lo que padecías en ese momento. Sí, yo tuve tuberculosis. ¿Y qué quería Estados Unidos contigo? ¿Tú acaso no servías para los intereses de tu pueblo que te llamó libertador? Yo servía para los intereses de la masonería. No puedo revelar más de eso. Ah, ahora sí hablaste. Te lo pregunto porque a ti te tienen endiosado en este momento. En Latinoamérica. Estás en los billetes de Venezuela, de Colombia, ni se diga, en los libros de historia. Te quieren mucho. Tienes la etiqueta de libertador. Sin embargo, no parece que tu campaña libertaria fuera una cruzada de corazón por amor a tu país, a tu patria y al continente de la represión española, sino velabas por tus propios intereses personales y la de tu logia. Qué bien. Leo en la mente del medium que en tu país, Colombia, tienen también en los billetes la cara de Gabriel García Márquez, cuyo hombre sirvió a unos intereses comunistas totalmente ajenos y contrarios a los intereses de la libertad, del cual está fundada la base del continente americano. Sí, pero él tiene la etiqueta de escritor. El que tiene la etiqueta de libertador eres tú. No son decisiones mías. Han pasado 200 años, Simón Bolívar. Cuéntanos qué te dijo Andrew Jackson en esa carta. Déjalo descargar. Es la única oportunidad que tienes. No es una carga para mí. Yo seguiré siendo un libertador en mis próximas vidas y seguiré sirviendo los intereses de mis sociedades secretas en las próximas vidas. Bueno, si no es una carga, no te pesará decirlo, ¿no? No me interesa revelar los intereses de mis sociedades secretas. Las sociedades secretas son temporales. El espíritu es infinito. Tengo una misión Tu y debo proteger. misión terminó en esa vida. No, continuó y seguirá continuando La de esa vida ya terminó. Ya estás muerto. y seguirá continuando. Las masonerías son parte del rol. Es una religión al fin y al cabo. Las sociedades secretas son eternas. Mientras existan los Homo sapiens sapiens encarnados en el planeta Tierra y en otros, todos estos planetas rocosos que albergan seres humanos, existirán las sociedades secretas y existirán sus razones de ser. Y su influencia será importante en la condición y en el futuro de la sociedad de los seres humanos, sin importar en qué planeta se encarne. ¿Qué quería el presidente Andrew Jackson? ¿Se alegró con tu muerte? Honestamente no creo. Voy a mostrarte este enlace. Abre los ojos de Carolinus. Esta es lo que en la historia se conoce la famosa carta de Fanny Duvilar. ¿Es auténtica esta carta? No, eso no soy yo. ¿En qué lugar falleciste realmente tú? En San Pedro Alejandrino, Santa Marta. Ahí fallecí. En Santa Marta, sí. ¿Acaso falleciste realmente de tuberculosis o de alguna enfermedad de transmisión sexual? Bueno, yo tenía una enfermedad de transmisión sexual que nunca se me diagnosticó, pero esa no fue mi muerte, la causa de mi muerte. Yo tenía sífilis. Yo morí por tuberculosis y por una fiebre derivada de ella. Abrimos los ojos de Carolinus, ubicamos la foto de tu amigo Antonio José de Sucre. ¿Tú tuviste alguna relación con su asesinato? Antonio José de Sucre realmente fue víctima de una emboscada planeada 100% por un general llamado Juan José Flores. Juan José Flores. Sí, él es el autor intelectual de toda esa conspiración contra él y contra la emboscada que llevó a su muerte. ¿De casualidad tú tenías algún tipo de resentimiento hacia la corona española por no haber reconocido el título de nobleza a tu padre en vida? No solamente eso, los impuestos, cómo nos tenían a mi familia y a mí.
antes de todo. Más tus ambiciones personales y tu ego. Lo de las ambiciones y los personales y el ego vino después con las circunstancias. Pero el motivo de todo fue lo que te dije al principio, la razón de toda la campaña. Abrimos los ojos de Carolinos, ubicamos la foto, una foto que quiere saber toda tu Venezuela. El fallecido comandante Hugo Chávez Frías. ¿Tú tuviste alguna relación con él en vidas pasadas? No. Porque No. él te mentaba mucho, hablaba mucho de ti. Hay horas y horas y horas y centenares de grabación de él hablando bondades de ti como si te conociera. Nunca dijo que fuera tu reencarnación ni nada, pero utilizó tu imagen para vender una revolución en Venezuela. Bueno, yo soy proamericano y siempre lo fui, y pro-inglés durante toda mi vida, en mi intimidad, y pro-masón. Entonces este señor no sé por qué hizo eso. ¿Acaso la masonería para esa época tenía un plan para eliminar la presencia española en América? Por supuesto que sí. Eso era lo que decía la carta de Andrew Jackson, casualmente. Hasta ahí no voy a llegar. Pero lo mencionaba. De eso no voy a hablar. Si hubiera triunfado la Gran Colombia y esta integración hispanoamericana, quizás tendríamos un peso económico mundial muy superior al de los Estados Unidos para este presente 2019. Para esa época, de hecho, la colonia española era una de las más ricas, puesto que España, para esa época, había logrado conquistar alrededor de 25 millones de territorio, desde el descubrimiento de América, siendo el país que más se logró expandir. ¿Qué seríamos ahora si hubiera continuado el dominio español? No hubiera sido bueno. Yo hubiera preferido que hubiéramos tenido una influencia más de los ingleses, más de los americanos. Porque para mí la cultura española es la cultura más atrasada de Europa. De hecho, las cosas malas de los latinos, ciertas costumbres muy malas que aún conservan los latinos, es herencia de los españoles. Entonces, Sí, pero hubiéramos sido europeos al fin y al cabo. Lo que pasa es que el trabajo no se terminó de completar a lo largo de este tiempo. es que al final no hubo realmente influencia española, es decir, ninguno de los dos imperios ganó. Sí, por eso, ninguno de los dos imperios ganó, entonces nos dejaste a medio camino, o sea, falleciste tú, estos países se independizaron, expulsaron a los españoles, ni se quedaron los españoles, ni se quedaron los ingleses, Es correcto. y la influencia europea se cortó. Y sí, yo estoy de acuerdo contigo que con los ingleses hubiéramos estado mejor, o con cualquier influencia europea, que quedarnos Pero es que como todos los indígenas. imperios, pero es que el imperio quería, tanto el español como los ingleses a la larga, lo que querían eran imponer impuestos. Si los ingleses hubiesen entrado y se hubiesen quedado, no hubiera sido Bolívar, hubiera sido otra persona quien se hubiera rebelado, porque todos tienen la manía de abusar con los impuestos, especialmente a la clase alta. Entonces, eso fue lo que pasó. Tú como libertador, ¿cómo nos puedes ayudar? ¿Cómo podríamos hacer de nuevo un país próspero a Venezuela? Con valores, ordenado, educado, con principios, y que los venezolanos nos ayudemos entre todos para levantar este país. Derrocando al dictador. Un dictador como lo que querías ser tú. Sí. ¿Qué mensaje final te gustaría dejarle a Venezuela? Y no solo a Venezuela, a los otros países en ese intento de la Gran Colombia fallido, a los colombianos, a los ecuatorianos y quizás a los peruanos que no se pudieron anexar a tu territorio. El país más crítico en este momento es Venezuela, del cual nací en este rol. El único mensaje que les dejo es: permitan que el libertador entre y los libere. Permítanlo. ¿Y quién es ese libertador? Estados Unidos.